Gracias, mi querida Yeli. Estoy con Susi Jiménez, nuestra experta en ginecología. ¿Cómo estás, Susi? Lunes ginecológico, mi querida Barbie. Y sobre todo, un tema bien intenso, nuevamente. Así es, mi querida Barbie. Fíjate, ahorita que estuvo súper en tendencia la semana pasada, que la FDA acaba de eliminar ese black box warning que estaba saliendo en los medicamentos de terapia de reemplazo, ¿no? Correcto. Ves que decían, es que causa cáncer, es que se asocia a infartos, es que, ¿no? O sea, entonces, falso, la verdad es que justamente ya se acaba de eliminar porque después de 23 años recapacitaron, o sea, todos los estudios que se hicieron, fíjate, se hizo un estudio como a finales de los 90, donde la mayoría de las mujeres pues eran mayores de 60 años, tenían ciertos riesgos, obesidad y todo, y pues desarrollaron cáncer, pero obviamente al final de todos los estudios, cuando se interpretó, lo malinterpretaron, dijeron, no, pues hormonas dan cáncer, falso, la verdad es que se asocia mucho más a la obesidad, al sedentarismo, al tabaquismo, y sobre todo si lo iniciamos tardíamente. ¿Cómo puede ser que interpreten mal los resultados de los propios científicos? Exacto, ¿no? pues sí, o sea, fue como que justamente, precisamente años y años que hemos estado luchando con eso. Ya era bien conocido que ese estudio pues estuvo mal interpretado, muy bien diseñado, pero pues la mayoría de las poblaciones a quien se les dio esa terapia eran mayores de 60 años, eso pues no. No aplicaba. Exacto. Muy bien. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la primera? Las hormonas causan cáncer. Ya dijimos que es falso. Falso totalmente, y muy importante también, bueno, actualmente tenemos la terapia de reemplazo hormonal dependiendo, ¿no? Cuando damos sobre todo una terapia única con estrógeno, ahí sí puede haber un incremento del riesgo de cáncer endometrial. Entonces, por eso sabemos que tenemos que dar terapia combinada. Y siendo así, se protege el endometrio y no tiene por qué afectarnos ni darnos cáncer. Entonces, para que perdamos ese miedo. Perfecto, muy bien. La segunda. Tenemos por acá, las hormonas provocan infartos. Tampoco. Exacto. Fíjate que es muy importante saber que al contrario nos dan una protección de riesgo cardiovascular, sobre todo cuando lo iniciamos entre los 45, 55, o sea, cuando tenemos sobre todo bochornos, va a ser la indicación principal. Y también que tenemos el síndrome genitourinario de la menopausia, ¿te acuerdas eso? De que tenían irritación, dolor en las relaciones, exacto. Está súper indicado dar terapia de reemplazo y nos puede proteger el corazón, fíjate. Así es, los estrógenos tienen protección cardiovascular. Totalmente lo contrario. Lo contrario, exactamente. Cuando hacen esa terapia en esa ventana de tiempo, va a ser al contrario. Las hormonas suben de peso, eso es importante. Es muy importante, todo el mundo, ¿no? Así como que, sobre todo, fíjate, la terapia hormonal de la menopausia, si la iniciamos tempranamente, lo mismo, nos va a proteger de que esa grasita periférica no se nos acumule en el abdomen. Acuérdate que decíamos, bueno, en la menopausia vamos a subir de peso, cierto. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo se alenta, ¿no? El estrógeno precisamente para eso nos ayuda. Entonces, al contrario, si tú inicias una terapia hormonal tempranamente, nos va a proteger y nos va a evitar que esa grasita se nos deposite abdominalmente, incluso se ha visto que nos está protegiendo para diabetes, ¿tú crees? Wow. Así es. O sea, lo más recomendable es que sea antes de que empieces la menopausia. Exacto, sí, incluso tantito antes, cuando empiezan en la perimenopausia. Es lo mejor. Idealmente, o sea, se está viendo ahorita estudios como los 45, 47, que es cuando empezamos con los síntomas vasomotores, que era esos bochornos que decíamos. Justo. Pero entonces, cada vez está empezando a más a temprana edad. Exactamente, y es cuando mejor protección tiene. Nos va a evitar que llevemos ese envejecimiento de una manera inadecuada. Entonces nos va a prevenir todo eso. Es muy recomendable que si empiezan a tener los primeros síntomas, acudan con los ginecólogos, obviamente. Exacto, no aguantarse, eso es muy importante. Y ya no tiene uno por qué sufrir todo esto de los bochornos y demás síntomas. Vamos con la que sigue. ¿Solo sirven para los bochornos? Mejor me aguanto. Falso. Fíjate que aquí bien importante, muchas veces minimizamos, decimos, pues es un bochorno en la noche y me aguanto. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo nos puede afectar la calidad de vida en cuanto a la pérdida de sueño? Y eso a la vez nos altera el ciclo circadiano, que hablábamos del metabolismo, como se nos bien agresiva, altera y subes de peso. Exactamente. Y luego, ¿qué crees? Que los síntomas vasomotores se asocian mucho con déficit neurológico, es decir, pacientes, la gente que desarrolló Alzheimer, por ejemplo, va muy asociado porque hay depósito amiloide cuando no dormimos bien y cuando tenemos a estos síntomas vasomotores. Entonces dicen, bueno, trátalos. Entonces, ¿cuántas mujeres, hacemos una pregunta al aire, ¿no? 23 años, ¿cuántas mujeres se aguantaron y no tomaron terapia hormonal de la menopausia por miedo? Por eso de que decían, oye, es que da cáncer y todo, tenían miedo, no iniciaron terapia y hoy viven con Alzheimer. ¿Y se pudo haber prevenido? ¿No? Entonces, exacto. Esa es la importancia. Entonces, acudir. Eso me dejó bastante impactada. No sabía que estaba relacionado, pero tienes toda la razón. Muy bien. ¿La terapia de hormonas solo es para personas mayores, mujeres mayores en este caso? Falso. Entonces, ahí es lo que decimos. Justamente, entre más jóvenes lo iniciemos, cuando empiezan esos síntomas, es cuando hay que acercarse. Justamente. Sobre todo le decimos, bueno, la indicación así bien de una terapia hormonal, obviamente, pues va a ser esos síntomas vasomotores, que son los bochornos incapacitantes, que va a ser ese síndrome genitourinario de la menopausia y que tengan osteoporosis de manera
manera temprana. Eso nos va a ayudar muchísimo la terapia hormonal. Siempre y cuando, obviamente, valorando los factores, ¿verdad? Obviamente, no todo el mundo es candidato, porque ahorita ya todo el mundo, ¿no? Dame la terapia. No. Pero hay que hacer muy bien el estudio de nuestros pacientes y va a tener muchos beneficios. Era lo que te iba a decir, o sea, la tasa de resultados es súper alta. Altísima. Si comparamos riesgo-beneficio, tiene muchísimos beneficios la terapia hormonal. Entonces, pues acercarse, perder ese miedo, ¿no? Justamente por eso que se esté hablando de estos temas y por eso que la FDA, qué bueno que al fin, ¿no? Está haciendo esto actualmente y pues que todos tengamos ese conocimiento. Está padrísimo. Y de hecho, a ver si la próxima semana platicamos de que ahora lo que decías de la FDA, una píldora anticonceptiva causa cáncer. La acaban de retirar del mercado. Es lo que decían. Vamos a hablar de eso en el siguiente programa. ¿En dónde podemos encontrar? En Gine Querétaro, doctora Susana Jiménez. Muchísimas gracias. Bonita semana. Bonita semana para todos. Vamos a ir a un corte comercial, no se vayan. Esto es Contigo Hoy.